Las costas españolas brillaban bajo el sol del mediodía cuando los paparazzi captaron las primeras imágenes. Tuba, la actriz turca más internacional del momento, descansaba en una playa de Marbella, pero algo en esas fotografías no encajaba con la imagen que el mundo tenía de ella. No era el bikini elegante, ni su figura impecable lo que llamaba la atención. Era el libro, un libro grueso, de pasta dura, que sostenía con una intensidad que no correspondía a unas vacaciones relajadas. Los fotógrafos disparaban sus cámaras desde lejos, creyendo capturar a una estrella en su momento de descanso. No sabían que estaban documentando el momento exacto en que Tuba descubría un secreto que cambiaría no solo su carrera, sino su comprensión completa de quién era realmente. El libro se titulaba Constelaciones familiares, trauma generacional en el Mediterráneo Oriental, un texto académico que había recogido por error de su mesa de noche en el hotel. Había llegado a España para descansar entre las grabaciones de la segunda temporada de Mi otra yo para Netflix, pero el destino tenía otros planes. Mientras las olas del Mediterráneo acariciaban la arena, Tuba leía líneas que parecían escritas específicamente para ella. Los traumas no resueltos de nuestros ancestros se manifiestan en patrones de comportamiento que repetimos sin darse cuenta. El arte, especialmente la actuación, puede ser una forma inconsciente de sanar heridas familiares que ni siquiera sabemos que existen. Sus manos temblaron al pasar la página. El libro hablaba de familias turcas, de migraciones forzadas, de secretos guardados durante generaciones. Hablaba de Crimea, de Creta, de historias que su propia familia había mantenido en silencio durante décadas. Esa misma tarde, mientras seguía absorta en la lectura, su teléfono sonó. Era Nuran Ebrenit, la escritora de Mi otra yo. Tuba, dijo Nuran con una voz extraña, casi temblorosa, necesito preguntarte algo. ¿Has estado investigando sobre constelaciones familiares? Tuba se incorporó en la tumbona, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa marina. ¿Por qué me preguntas eso? Porque acabo de recibir una llamada muy extraña. Un investigador de la Universidad de Estambul quiere hablar contigo. Dice que tienes conexión directa con la historia real detrás de Mi otra yo. El corazón de Tuba se aceleró. ¿Qué quieres decir con historia real? Al parecer, cuando escribí la serie, inconscientemente me basé en casos reales de familias con traumas generacionales. Y tu familia, Tuba, tu familia, aparece en sus archivos. El teléfono casi se le resbaló de las manos. Eso es imposible. El investigador se llama Dr. Mehmet Kaya. Ha estado estudiando patrones de trauma en familias de inmigrantes turcos durante 20 años. Dice que cuando vio Mi otra yo, reconoció inmediatamente el patrón de tu familia, el patrón de los. Tuba miró el libro que tenía en las manos. Las páginas parecían brillar bajo el sol español, como si contuvieran secretos que habían estado esperando décadas para ser revelados. ¿Dónde está ese investigador? En Madrid, casualmente, dando una conferencia esta semana en el Instituto Cervantes. Tuba, creo que deberías ir. 2 días después, Tuba se encontraba en un café discreto del centro de Madrid, frente a un hombre mayor de aspecto académico que la observaba con una mezcla de fascinación y compasión. Doctor, Mehmet Kaya había dedicado su vida a estudiar lo que él llamaba memorias heredadas, traumas familiares que se transmitían de generación en generación sin que las familias fueran conscientes de ello. Señorita, comenzó, abriendo una carpeta llena de documentos. Cuando vi Mi otra yo, no pude creer lo que estaba viendo. El personaje de Ada, el que usted interpreta, replica exactamente el patrón de comportamiento que he documentado en su árbol genealógico. Tuba sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Mi árbol genealógico? Su bisabuela materna, Aye, emigró de Crimea a Turquía en 1944. Su bisabuelo paterno, Mehmet, llegó de Creta en 1923. Ambos llevaban traumas profundos de desarraigo, pérdida, violencia. El doctor sacó fotografías antiguas, documentos en otomano, cartas amarillentas. Estos traumas se manifestaron de maneras específicas en cada generación. Su abuela desarrolló una necesidad obsesiva de control. Su madre, una tendencia a la autoexigencia extrema. ¿Y usted? ¿Y yo qué? Preguntó Tuba,
aunque ya intuía la respuesta, usted eligió la actuación como una forma inconsciente de sanar. Cada personaje que interpreta le permite procesar emociones que su familia nunca pudo expresar. Ada, en mi otra yo, es literalmente la versión de usted que está sanando el trauma familiar. Dr. Kaya continuó revelando información que parecía imposible de creer, pero que resonaba profundamente en el alma de Tuba. ¿Sabe por qué fue seleccionada para tener una figura de cera en Madame Tussauds? Preguntó, sacando otro documento. Supuse que era por mi popularidad internacional. En parte, sí, pero hay algo más. El doctor sonrió misteriosamente. Madame Tussauds tiene criterios secretos para seleccionar figuras. Uno de ellos es lo que llaman impacto generacional, personas cuyas historias personales representan sanar traumas colectivos. Tuba recordó el día en que visitó el estudio de Madame Tussauds en Londres. Los artistas habían tomado medidas meticulosas, fotografías desde 96 ángulos diferentes, pero también le habían hecho preguntas extrañas sobre su familia, su historia, sus ancestros. Su figura no es solo una celebración de su fama, continuó el doctor. Es un reconocimiento de que usted representa la sanación de traumas que afectan a millones de personas con historias similares, inmigrantes, desarraigados, familias que perdieron su historia. Pero ¿cómo supieron todo esto? Marie Tussaud fundó su museo después de vivir los traumas de la Revolución Francesa. Desde entonces, la institución ha tenido una fascinación secreta por personas que transforman el dolor en arte. Cuando investigaron su historia para la figura, descubrieron patrones que ni usted conocía. El doctor abrió otra carpeta, esta más voluminosa. Ahora viene la parte que realmente va a sorprenderla. ¿Cree que su casting para mi otra yo fue casualidad? Tuba lo miró fijamente. Por supuesto, hice audición como todas. ¿No hizo audición? Tuba. Netflix la seleccionó específicamente, después de analizar patrones psicológicos de actrices turcas. Tienen un departamento secreto que se dedica a lo que llaman casting generacional, elegir actores cuyas historias personales coinciden con los temas de sus series. El mundo pareció girar más lento alrededor de Tuba. ¿Qué estás diciendo? ¿Que Netflix sabía sobre su trauma familiar antes que usted? ¿Sabían que interpretar a Ada no sería actuación para usted, sino terapia? ¿Sabían que usted viviría cada escena como un proceso de sanación real? El doctor mostró correos internos de Netflix, análisis psicológicos, estudios genealógicos. Por eso, la serie fue tan auténtica, por eso conectó con millones de espectadores, porque usted no estaba actuando, estaba sanando en pantalla. Pero hay algo más, dijo el doctor, bajando la voz. El libro que encontró por casualidad en España, no fue casualidad. Tuba sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir? Ese libro, Constelaciones familiares, trauma generacional en el Mediterráneo Oriental, fue escrito por mi mentor, el Dr. Hassan Khan. Solo se imprimieron 200 copias, todas para uso académico. Una de ellas fue colocada intencionalmente en su hotel. ¿Por quién? Por alguien que quiere que usted conozca la verdad completa, alguien que ha estado siguiendo su historia, su sanación, su proceso. El doctor sacó una carta sellada. Esto llegó a mi oficina hace una semana, con instrucciones específicas de dársela solo si usted venía a verme. Tuba abrió la carta con manos temblorosas. La letra era elegante, femenina. Querida Tuba, si estás leyendo esto, significa que has comenzado a descubrir la verdad sobre tu familia, sobre tu don, sobre tu propósito. Soy alguien que conoció a tu bisabuela Aye en sus últimos días. Antes de morir, me hizo prometer que algún día encontraría la manera de que su historia fuera contada. Tu arte, tu actuación, es la forma en que cumples esa promesa, pero necesitas saber el resto de la historia. Nos vemos en el lugar donde todo comenzó, el viejo cementerio de Feriki, tumba de Aye mañana al atardecer. No estaba firmada. Esa misma noche, Tuba tomó el primer vuelo disponible de Madrid a Estambul. Su mente era un torbellino de preguntas, dudas, revelaciones que parecían demasiado extraordinarias para ser ciertas. Durante el vuelo, releyó obsesivamente el libro que había encontrado en España. Cada página parecía describir su propia familia, sus propios patrones de comportamiento,
sus propias luchas internas que había expresado inconscientemente a través de sus personajes. Al aterrizar en Estambul, la ciudad que siempre había sentido como hogar le pareció diferente. Las calles familiares contenían ahora secretos, historias no contadas, memorias ancestrales que pulsaban bajo la superficie. Se dirigió directamente a su apartamento en Beikta, pero no podía descansar. La cita del cementerio era en menos de 24 horas, y cada minuto se sentía como una eternidad. Esa noche, por primera vez en años, llamó a su madre. Annie, dijo cuando su madre contestó, necesito preguntarte sobre la abuela Aye. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Por qué preguntas sobre ella ahora, Caseta M? Porque creo que hay cosas sobre nuestra familia que necesito saber. Su madre suspiró profundamente. Aye era diferente. Decía que podía ver cosas, sentir cosas que otros no podían. Siempre decía que algún día, alguien de la familia contaría su historia al mundo. El corazón de Tuva se aceleró. ¿Qué tipo de cosas veía? Decía que los muertos no se van realmente, que sus historias, sus traumas, sus alegrías, se quedan en la familia hasta que alguien las sana. Decía que tú tenías el don. ¿Qué don? El don de dar voz a los que no la tienen, de vivir sus historias para que puedan encontrar paz. Al día siguiente, cuando el sol comenzaba a ponerse sobre Estambul, Tuva se encontraba caminando por los senderos del cementerio de Feriki. Había visitado la tumba de su bisabuela solo una vez, cuando era niña, pero recordaba perfectamente su ubicación. La lápida de mármol blanco estaba cubierta de musgo, con inscripciones en otomano que nunca había sabido leer. Pero ahora, después de todo lo que había descubierto, las letras parecían susurrarle secretos. Llegas puntual, dijo una voz a sus espaldas. Tuva se volvió y vio a una mujer mayor, de unos 70 años, vestida con elegancia discreta. Tenía los ojos más sabios que había visto jamás. Soy Sera Aneme, se presentó la mujer. Fui la mejor amiga de tu bisabuela durante sus últimos 20 años de vida. ¿Usted escribió la carta? Yo escribí la carta. Yo coloqué el libro en tu hotel en España. Yo he estado esperando el momento adecuado para que conocieras la verdad. Sera se acercó a la tumba y colocó flores frescas. Aye me hizo prometer muchas cosas antes de morir. La más importante era que cuando su bisnieta comenzara a sanar las heridas familiares a través del arte, yo debía contarle toda la historia. ¿Qué historia? Sera sonrió tristemente. La historia de por qué tienes el don de sanar a través de la actuación. La historia de lo que realmente le pasó a Aye en Crimea antes de emigrar. Y la historia de lo que eso significa para tu futuro. Sentadas en un banco frente a la tumba, mientras las sombras se alargaban y las luces del cementerio se encendían, Sera comenzó a contar una historia que cambiaría para siempre la comprensión que Tuva tenía de sí misma. Tu bisabuela Aye no era una refugiada común, comenzó. En Crimea, era lo que llamaban una Ikayesi, una contadora de historias, pero no historias comunes. Ella tenía la habilidad de contar las historias de los muertos. Tuva sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir? Aye podía sentir los traumas no resueltos de las personas que habían fallecido. A través de sus relatos, ayudaba a las familias a entender y sanar heridas que se transmitían de generación en generación. Era una especie de terapeuta espiritual, antes de que existiera ese término. Sera sacó un paquete envuelto en seda de su bolso. Cuando los soviéticos llegaron a Crimea en 1944, no solo persiguieron a los tártaros por su etnia, persiguieron específicamente a personas como Aye, porque su habilidad representaba una amenaza al control ideológico. Desenvolvió el paquete, revelando un diario antiguo, escrito en una mezcla de turco y tártaro de Crimea. Este es el diario de Aye. Documenta no solo su huida de Crimea, sino también todas las historias que ella recibía de los espíritus de quienes habían muerto con asuntos pendientes. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Todo. Caseta M. Aye escribió en este diario que su don se transmitiría a través de las generaciones, pero se manifestaría de manera diferente en cada una. En ti, se manifiesta a través de la actuación. Sera abrió el diario en una página específica. Leí esto. Tuva leyó las palabras escritas en un turco antiguo
mi bisnieta tendrá el don de dar cuerpo y voz a las historias no contadas. A través del arte de la interpretación, sanará no solo nuestra línea familiar, sino las heridas de miles de familias similares. Será reconocida mundialmente, no por su belleza o su talento, sino por su capacidad de hacer que la gente vea su propio dolor reflejado y sanado. Las manos de Tuva temblaron al leer. Ella escribió esto sobre mí, específicamente sobre ti. Aye describió tu carrera, tus personajes principales, incluso tu reconocimiento internacional. Todo está aquí, escrito décadas antes de que nacieras. Sera pasó las páginas del diario, mostrando entrada tras entrada que describían con precisión inquietante la vida y carrera de Tuva. Mira esta entrada de 1960, dijo, señalando una página. Mi bisnieta interpretará a una mujer llamada Ada, que ayuda a 3 amigas a sanar traumas ancestrales en un pueblo costero. Esta actuación la llevará a su verdadero propósito. Tuva no podía creer lo que estaba leyendo. ¿Cómo es posible? Aye no solo contaba las historias de los muertos, también podía ver el futuro de su línea familiar. Era lo que los antiguos llamaban una Samange, una vidente del tiempo. Sera mostró otra entrada. En el año del águila doble 2023, mi bisnieta será honrada con una estatua de cera en la ciudad de 2 continentes. Este honor marcará el momento en que debe aceptar completamente su don y comenzar su verdadera misión. Mi estatua en Madame Tussauds fue el marcador temporal que Aye predijo, el momento en que estarías lista para conocer toda la verdad. Sera cerró el diario y miró directamente a los ojos de Tuva. Por eso, el investigador te encontró. Por eso, el libro apareció en tu camino. Por eso Netflix te eligió para mí otra yo. Todo ha sido parte de un plan más grande que tu bisabuela puso en marcha antes de morir. ¿Pero cuál es mi verdadera misión?, preguntó Tuva, sintiendo el peso de décadas de expectativas ancestrales. Sera sonrió y sacó una segunda carta de su bolso. Esta es la última carta que Aye me pidió que te entregara. Solo debía dártela si aceptabas conocer toda la verdad. Tuva abrió la carta con manos que ya no temblaban, sino que se sentían firmes, preparadas. Mi querida bisnieta, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que has llegado al momento de decidir. Puedes continuar siendo una actriz exitosa, interpretando personajes, recibiendo premios, viviendo una vida cómoda, o puedes aceptar tu verdadero don y convertirte en lo que realmente eres, una sanadora de historias. La carta continuaba, tu próxima decisión definirá no solo tu futuro, sino el futuro de miles de familias que, como la nuestra, cargan traumas no resueltos. Si aceptas tu misión, deberás crear una nueva forma de arte, actuación terapéutica que ayude a las personas a sanar traumas generacionales. Netflix te ofrecerá proyectos que van más allá del entretenimiento, historias reales de familias reales, interpretadas de manera que permitan sanación colectiva. Pero esto significa que ya no serás solo una actriz, serás un puente entre los vivos y los muertos, entre el pasado y el futuro. La carta terminaba y, la decisión es tuya, pero recuerda, el don se transmitió a ti por una razón. Las historias no contadas esperan que les des voz. Esa misma noche, como si el universo confirmara las palabras de Aye, el teléfono de Tuva sonó. Era su agente. Tuva, tengo algo extraordinario que proponer. Netflix quiere crear una nueva división llamada Netflix Healing Stories, historias que no solo entretengan, sino que ayuden a las personas a procesar traumas familiares. Tuva sintió un escalofrío de reconocimiento. ¿Y qué quieren de mí? Quieren que seas la primera actriz de esta división. El primer proyecto sería una serie documental donde interpretas historias reales de familias turcas con traumas generacionales, pero de una manera que permita a los espectadores identificarse y sanar sus propios traumas. Es como si hubieran leído tu mente, continuó su agente. Dicen que tienes una habilidad única para hacer que las personas se vean reflejadas en tus personajes de una manera terapéutica. Tuva miró el diario de Aye que tenía sobre la mesa. ¿Cuándo necesitan una respuesta? Mañana por la mañana. Tuva, ¿estás bien? Suenas diferente. Estoy bien, respondió, aunque sabía que después de esta noche, nada volvería a ser lo mismo. Te confirmo mañana. Esa noche,
Tuba no durmió. En su lugar, leyó cada página del diario de Aye, absorbiendo décadas de sabiduría ancestral, entendiendo finalmente por qué siempre se había sentido diferente, por qué la actuación le había parecido más que una profesión. Al amanecer, tomó su decisión, llamó a su agente, aceptó el proyecto de Netflix, llamó a Sarah, estoy lista para aprender todo lo que necesito saber. Y por primera vez en su vida, llamó a todos los miembros de su familia extendida para pedirles que le contaran todas las historias familiares que recordaran, especialmente las que habían sido mantenidas en secreto. Lo que descubrió durante las siguientes semanas superó todas sus expectativas. No solo su familia, sino cientos de familias turcas tenían historias similares de migración, pérdida, trauma no resuelto, historias que nunca habían sido contadas, que se transmitían a través de patrones de comportamiento disfuncionales de generación en generación. Netflix, con su nueva división E-Link Stories, había identificado un fenómeno global: millones de personas descendientes de refugiados, migrantes, sobrevivientes de traumas colectivos necesitaban una nueva forma de procesar y sanar su historia familiar. El primer proyecto de Netflix E-Link Stories protagonizado por Tuba se tituló Raíces Rotas, Historias de Sanación Familiar. Cada episodio presentaba a Tuba interpretando a una mujer real de una familia real, pero de una manera que permitía a los espectadores ver reflejados sus propios patrones familiares. El primer episodio contaba la historia de Fatma, una mujer de 50 años cuya familia había emigrado de Grecia en 1923. Tuba no solo interpretaba a Fatma, sino que también interpretaba a su abuela, a su madre y a su hija, mostrando cómo el trauma del desarraigo se había manifestado de manera diferente en cada generación. Pero lo revolucionario del formato era que cada episodio incluía momentos de pausa terapéutica, momentos donde Tuba rompía la cuarta pared y hablaba directamente a los espectadores, ayudándoles a identificar patrones similares en sus propias familias. Si reconoces esta dinámica en tu familia, decía Tuba mirando directamente a la cámara, no estás solo. Estos patrones se pueden sanar. La respuesta del público fue inmediata y abrumadora. Los primeros episodios recibieron millones de visualizaciones, pero más importante, generaron miles de comentarios de personas que por primera vez entendían patrones disfuncionales en sus propias familias. Raíces Rotas no solo fue un éxito de audiencia, sino que creó un fenómeno cultural completamente nuevo. Psicólogos de todo el mundo comenzaron a recomendar la serie como herramienta terapéutica complementaria. Universidades comenzaron a estudiar el efecto Tuba, la capacidad de la actuación empática para facilitar sanación colectiva. 6 meses después del estreno, Tuba recibió una invitación inesperada. La Universidad de Harvard quería que diera una conferencia sobre actuación terapéutica como herramienta de sanación colectiva. En su presentación en Harvard, Tuba explicó por primera vez públicamente su proceso: no estoy actuando estos personajes, estoy canalizando las historias no contadas de mis ancestros y de los ancestros de estas familias. Mi bisabuela me enseñó que todos llevamos dentro las historias de quienes vinieron antes que nosotros. Mi trabajo es darles voz. La conferencia fue viral en redes sociales. Actuación terapéutica se convirtió en trending topic mundial. Actores de todo el mundo comenzaron a contactar a Tuba para aprender sus técnicas, pero lo más impactante vino después. El Comité de los Premios Emmy Internacional anunció la creación de una nueva categoría, Actuación con Impacto Social, específicamente inspirada en el trabajo de Tuba. Un año después de su primera experiencia con la verdad sobre su don, Tuba recibió una invitación inesperada de Madame Tussauds Londres. Querían crear una nueva figura suya, pero esta vez en una pose completamente diferente. La nueva figura, explicó la directora del museo, la mostrará no como actriz, sino como lo que realmente es: una puente entre generaciones, una sanadora de historias. Cuando Tuba vio los bocetos, no pudo contener las lágrimas. La figura la mostraría con una mano extendida hacia el pasado y otra hacia el futuro, rodeada de figuras translúcidas que representaban las generaciones anteriores y posteriores. Esta figura, continuó la directora,
será la primera en Madame Tussauds que represente no solo a una persona, sino a un concepto, la sanación generacional. Pero había algo más. Queremos colocar junto a su figura una placa con una cita de su bisabuela Aye, una cita que encontramos en los archivos que usted nos proporcionó. La cita decía: las historias no mueren cuando las personas mueren, viven en los cuerpos, en los gestos, en los miedos y en los sueños de sus descendientes. Solo cuando esas historias son contadas completamente pueden las almas encontrar paz. Mientras se desarrollaba todo esto, la tercera temporada de Mi Otra Yo entró en producción, pero esta vez, la serie había evolucionado. Ya no era solo la historia de tres amigas sanando traumas. Se había convertido en una exploración profunda de cómo las familias turcas procesan traumas colectivos a través de generaciones. Nuran Evrenit, la escritora, había incorporado elementos del trabajo de sanación familiar de Tuva directamente en los guiones. El personaje de Ada ahora tenía la habilidad de ver traumas ancestrales no resueltos y ayudar a las personas a procesarlos. Es como si la serie se estuviera escribiendo sola, confesó Nuran durante una entrevista. Cada vez que escribo una escena para Ada, es como si alguien más estuviera guiando mi mano. La tercera temporada se estrenó simultáneamente en 47 países y se convirtió inmediatamente en la serie turca más vista en la historia de Netflix. Pero más allá del éxito comercial, generó un movimiento global. Sanación generacional se convirtió en un hashtag usado por millones de personas compartiendo sus propias historias de trauma familiar y sanación. Con los ingresos de sus proyectos, Tuva tomó una decisión que sorprendió a toda la industria del entretenimiento: estableció el Centro Aye de Sanación Generacional en Estambul. El centro no era una clínica tradicional, sino un espacio donde las familias podían explorar sus historias ancestrales a través de técnicas teatrales, combinando psicología tradicional con métodos de actuación terapéutica. Mi bisabuela era una sanadora que usaba historias, explicó Tuva en la ceremonia de apertura. Yo soy una sanadora que usa actuación. Este centro es para formar a la próxima generación de sanadores que usarán arte. El centro atrajo inmediatamente atención internacional. Psicólogos, terapeutas familiares y artistas de todo el mundo llegaron a Estambul para aprender las técnicas que Tuva había desarrollado. Pero lo más impactante era ver a las familias turcas que llegaban buscando sanación, encontrando por primera vez palabras para traumas que habían cargado en silencio durante generaciones. 6 meses después de la apertura del centro, Sera apareció en la oficina de Tuva con una expresión que mezclaba excitación y aprensión. «Hay algo más que tu bisabuela me pidió que te entregara», dijo, colocando una llave antigua sobre el escritorio, «pero solo si tu trabajo de sanación demostraba ser genuinamente efectivo». La llave abría un depósito de seguridad en el Banco Osman de Estambul. Dentro, Tuva encontró algo que cambiaría su comprensión no solo de su familia, sino del papel de las mujeres sanadoras en la historia turca. Había cientos de documentos, diarios, cartas, mapas genealógicos, testimonios escritos, todo documentando una red secreta de mujeres sanadoras que había operado a través del Imperio Otomano y continuado en la Turquía moderna. Tu bisabuela no era la única, explicó Sera mientras Tuva examinaba los documentos con asombro. Había una red completa de mujeres como ella, transmitiendo conocimiento de sanación a través de líneas familiares específicas. Tú eres la culminación de un linaje de sanadoras que se remonta 5 siglos atrás. Los documentos revelaban que durante la época otomana, estas mujeres habían sido conocidas como Ruaneleri, Madres del Espíritu. Trabajaban secretamente para ayudar a familias a procesar traumas colectivos causados por guerras, migraciones forzadas, persecuciones. Pero cuando llegó la modernización, continuó Sera, este conocimiento tuvo que esconderse. Las Ruaneleri decidieron transmitir sus habilidades a través de líneas familiares específicas, esperando que algún día alguien pudiera traer este conocimiento de vuelta al mundo. Tuva pasó semanas estudiando los archivos secretos. Descubrió que su capacidad de canalizar historias ancestrales no era única, sino parte de una tradición milenaria de sanación que había sido sistemáticamente borrada de la historia oficial. Más impactante aún,
Los documentos contenían mapas genealógicos que mostraban que había otras descendientes de Rhoanneleri viviendo actualmente, la mayoría sin saber nada sobre su herencia. Algunas eran artistas, otras eran terapeutas, algunas eran escritoras, pero todas tenían una cosa en común: una habilidad inexplicable para ayudar a las personas a procesar traumas familiares a través de su trabajo. Necesito encontrarlas, le dijo Tuba a Sera. Si somos las herederas de esta tradición, necesitamos trabajar juntas. Netflix, fascinado por estos descubrimientos, financió un documental llamado Las Rhoanneleri, Madres del Espíritu Perdidas de la Historia. Tuba viajó por todo el mundo, localizando a las descendientes de las sanadoras ancestrales. En Londres, encontró a una psicóloga de origen turco que había desarrollado intuitivamente técnicas de terapia familiar que replicaban exactamente métodos descritos en los documentos antiguos. En Nueva York, una artista turco-estadounidense que creaba instalaciones que ayudaban a las personas a procesar traumas generacionales, sin saber nunca por qué tenía esa habilidad. En París, una escritora cuyas novelas invariablemente ayudaban a los lectores a entender patrones familiares disfuncionales. Una por una, Tuba contactó a estas mujeres, revelándoles su herencia ancestral. La respuesta fue siempre la misma: una mezcla de shock, alivio y reconocimiento profundo. Siempre supe que había algo diferente en mí, confesó la psicóloga de Londres durante su primera reunión. Mis pacientes sanaban más rápido de lo que debería ser posible. Los colegas decían que tenía un don inexplicable. Yo pensaba que estaba loca, admitió la artista de Nueva York. Veía traumas familiares en colores, en formas. Mis instalaciones prácticamente se creaban solas. Juntas, estas mujeres formaron lo que llamaron la nueva red de Rhoanneleri, un grupo internacional dedicado a revivir y modernizar las técnicas ancestrales de sanación familiar. Netflix documentó este proceso en una serie limitada de 6 episodios que se convirtió en el documental más visto en la historia de la plataforma, pero más importante, inspiró a miles de mujeres alrededor del mundo a explorar sus propias historias familiares y descubrir habilidades de sanación que habían permanecido dormidas durante generaciones. 2 años después de su encuentro en el cementerio con Sera, Tuba se encontraba dirigiendo el primer Congreso Mundial de Sanación Generacional en Estambul. Más de 5.000 personas de 73 países habían llegado para aprender sobre las técnicas de las Rhoanneleri modernizadas para el siglo XXI. El evento fue transmitido en vivo por Netflix en 35 idiomas. En la ceremonia de apertura, Tuba se dirigió a una audiencia global de millones de personas que, hace 3 años, yo era simplemente una actriz. Tenía éxito, reconocimiento, premios, pero algo faltaba. No sabía que lo que faltaba era la conexión con mi propósito ancestral. Hoy sabemos que millones de familias alrededor del mundo cargan traumas no resueltos de guerras, migraciones, persecuciones, pérdidas que ocurrieron décadas o incluso siglos atrás. Estos traumas se manifiestan como depresión, ansiedad, patrones de comportamiento autodestructivos, relaciones disfuncionales. Pero también sabemos que estos traumas pueden sanarse, que las historias no contadas pueden encontrar voz, que los patrones generacionales pueden romperse y transformarse. La audiencia se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Pero lo más impactante vino después. Durante los siguientes 3 días del Congreso, miles de personas compartieron sus propias historias de trauma familiar y sanación. La nominación llegó de manera inesperada. El Comité Noruego del Premio Nobel había creado una nueva categoría: Contribución a la Sanación Colectiva de Traumas Sociales. Tuba era la primera nominada. Su trabajo, decía la nominación, ha demostrado que el arte puede ser una herramienta poderosa para procesar traumas colectivos y promover sanación social a gran escala. A través de su actuación terapéutica y la red global de sanación que ha establecido, ha ayudado a millones de personas a entender y sanar patrones de comportamiento destructivos transmitidos a través de generaciones. Cuando Tuba recibió la notificación, estaba en su oficina del Centro Aye rodeada de cartas de personas de todo el mundo que habían sido impactadas por su trabajo. Una carta en particular,
de una mujer en Bosnia cuya familia había sanado traumas de guerra a través de las técnicas de actuación terapéutica, había llegado esa misma mañana. No estoy segura de merecer esto, le dijo a Sera, quien ahora trabajaba como su asesora espiritual a tiempo completo. Tu bisabuela sabía que esto sucedería, respondió Sera, sonriendo. Hay una última entrada en su diario que no te he mostrado. Sera abrió el diario de Aye en la última página escrita: mi bisnieta será reconocida por el mundo no como una actriz, sino como una sanadora. Recibirá el premio más alto que los humanos pueden dar por promover la paz. Pero el verdadero premio será saber que las historias silenciadas por fin han encontrado voz. En diciembre, Tuva se encontraba en el escenario del Concert Hall de Estocolmo, recibiendo el Premio Nobel de la Paz. En la audiencia estaban las otras descendientes de Ruaneleri que había encontrado, su familia, representantes de las miles de familias que habían sanado a través de su trabajo, y delegados de todo el mundo. En su discurso de aceptación, Tuva habló no solo en su nombre, sino en nombre de todas las sanadoras ancestrales cuyas historias habían sido borradas de la historia. Este premio no es para mí, es para mi bisabuela Aye, quien preservó conocimiento ancestral esperando que algún día pudiera volver al mundo. Es para todas las Ruaneleri que vinieron antes, cuyas técnicas de sanación ahora ayudan a millones de personas. Es para las familias que han tenido el coraje de mirar sus historias más dolorosas y elegir la sanación sobre la repetición de patrones destructivos. Pero sobre todo, es para todos los niños que nacerán libres de traumas que no son suyos, que crecerán en familias que han roto cadenas generacionales de dolor. La ovación duró 15 minutos. Cuando finalmente se calmó, Tuva añadió algo que no estaba en su discurso preparado: mi bisabuela me enseñó que las historias no mueren cuando las personas mueren. Hoy, millones de historias que habían estado silenciadas por fin han encontrado su voz. Y esa es la verdadera paz, cuando el pasado ya no controla el futuro. 5 años después de aquel día en la playa española cuando encontró el libro equivocado, Tuva se encontraba una vez más en un aeropuerto, pero esta vez regresando a Turquía después de inaugurar el 10º centro de sanación generacional, esta vez en Tokio. La red global que había iniciado se había expandido a 47 países. Miles de terapeutas habían sido entrenados en técnicas de actuación terapéutica. Las series de Netflix e Link Stories se habían convertido en un género completamente nuevo de entretenimiento, con actores de todo el mundo siguiendo el modelo que Tuva había establecido. Pero lo más importante para ella era una carta que había recibido esa mañana, de una niña de 12 años en Siria. Señorita Tuva, mi abuela vio su programa en Netflix y por primera vez nos contó sobre lo que le pasó cuando era joven durante la guerra. Ahora entendemos por qué nuestra familia siempre tenía tanto miedo. Pero ya no tenemos miedo. Gracias por ayudar a mi abuela a contar su historia. En el avión, Tuva abrió una vez más el diario de su bisabuela. Había una entrada que había descubierto recientemente, escrita en la última página: cuando mi bisnieta lea estas palabras, su verdadero trabajo habrá comenzado. Ella pensará que ha cumplido su misión, pero esto es solo el principio. La próxima generación de sanadoras ya está naciendo. Ella debe prepararlas. Tuva sonrió, sintiendo la presencia de Aye como una brisa cálida. Su trabajo estaba lejos de terminar. 10 años después de su descubrimiento en España, Tuva se había convertido en algo que nunca había imaginado ser: no solo una actriz mundialmente reconocida, sino una pionera en el campo de sanación generacional, una líder espiritual para millones de personas, y la fundadora de un movimiento global que había transformado la manera en que la humanidad entiende el trauma y la sanación. Los centros Aye de sanación generacional operaban ahora en 78 países. La metodología de actuación terapéutica se enseñaba en universidades de todo el mundo. Netflix había creado una división completa dedicada a contenido de sanación, que había ayudado a procesar traumas colectivos desde el Holocausto hasta genocidios modernos. Pero para Tuva, el momento más significativo llegó cuando su sobrina, la hija de su hermana, entonces de 15 años, se acercó a ella después de una función familiar. Tía Tuva, dijo la joven,
Anoche tuve un sueño extraño. Una mujer mayor que nunca había visto me contaba historias sobre nuestra familia, y al despertar, sabía que quería ayudar a las personas como tú lo haces. Tuva miró los ojos de su sobrina y vio el mismo brillo que había reconocido en sí misma años atrás. El ciclo continuaba, las Roanelleri habían regresado para quedarse. Esa noche, en su apartamento en Beicta, Tuva escribió en su propio diario una tradición que había adoptado después de leer los escritos de Aye. El regalo más grande de conocer nuestro propósito ancestral no es la fama o el reconocimiento, es saber que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Somos eslabones en una cadena de sanación que se extiende hacia atrás a través de siglos y hacia adelante a través de generaciones aún no nacidas. Mi bisabuela tenía razón. Las historias no mueren cuando las personas mueren, viven, esperando el momento perfecto para ser contadas, para sanar, para transformar el dolor en sabiduría, y ahora sé que mi historia, esta historia de descubrimiento, sanación y propósito también será transmitida. Algún día, otra mujer de nuestra línea familiar la necesitará, y cuando ese momento llegue, ella también sabrá exactamente qué hacer. Al cerrar el diario, Tuva miró por la ventana hacia el Bósforo. Las luces de Estambul se reflejaban en las aguas, creando un puente brillante entre Europa y Asia, entre el pasado y el futuro. Había comenzado como una actriz leyendo un libro equivocado en una playa española. Se había convertido en algo mucho más grande, una guardiana de historias, una sanadora de generaciones, un puente entre mundos. Y en algún lugar, en el viento que susurraba sobre las aguas del estrecho, podía escuchar la voz de su bisabuela Aye, susurrando palabras de agradecimiento y promesas de que el trabajo continuaría, generación tras generación, hasta que todas las historias silenciadas encontraran por fin su voz.